En innovación hemos estado impulsando también medidas importantes desde Extremadura Avante, desde los centros tecnológicos y desde el asesoramiento que se presta también desde el principio en los puntos de activación empresarial que proporcionan al empresario, como saben, un servicio integral y también en materia de innovación. Pero era necesario establecer, definir, concretar un plan que estuviera bien diseñado y adaptado a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas en materia de innovación. En un mundo globalizado, en un mundo cada vez más competitivo, insistimos en que la capacidad innovadora de nuestras empresas es sin duda una garantía de éxito y de supervivencia, y más en tiempos de crisis. En tiempos de bonanza, nuestras empresas podían mantenerse en una zona de confort, pero esos tiempos han pasado y nos obliga a la Administración a estimular y a ser muy autoexigentes en las medidas de acompañamiento en esta materia al tejido empresarial. Hay que avanzar, hay que adaptar los procesos, los productos, los servicios, y la innovación tiene que ser el eje para cambiar nuestro tejido, gran parte de nuestro tejido productivo. Por eso es